vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buen día. A las 6 en punto damos apertura a una nueva semana informativa y a una nueva primera emisión del Noticiero de Televen. ¿Qué tal el fin de semana? Pues esperemos, siempre lo decimos, lo mejor posible, esperemos que bien. Aquí estamos con nuestro compromiso informativo diario hasta las 8 de la mañana, compartiendo con ustedes el espacio de noticias nacional e internacional. Con muchas notas, siempre los fines de semana hay una acumulación de informaciones bien importantes que vamos a tratar de resumir en principio en esta síntesis que presentamos al inicio de la primera emisión de Noticiero de Televen, con su posterior desarrollo y complemento con la presentación de los titulares de la prensa nacional, regional, internacional y siempre pendiente de las secciones diversas. La del tiempo es muy importante y la sección que dedicamos a lo que ustedes nos envían. Un apretado resumen de muchas notas que agradecemos, pues mucho que ustedes envían, no solamente desde Venezuela, sino desde otras partes del mundo. Para ello utilizan la red social Instagram, siempre recuerdo la dirección, pues el-noticiero Televen, el-noticiero Televen. Bueno, hay cosas importantes que relatarles a todos ustedes, así que de inmediato comenzamos pues con el resumen y la jerarquización de las noticias de mayor interés. Bueno, se conoció este fin de semana, lo formalizaba como un anuncio el secretario del Interior de los Estados Unidos, que estuvo recientemente de visita en Venezuela, Lloyd Borden, que ya Estados Unidos tiene pues $100 millones en oro que le ha vendido la nación venezolana. Esto producto de los acuerdos que recién se firmaron acá en el país, junto a la encargada de la Presidencia de la República y la representación de la Corporación Minera Nacional, Minerven. Esto va a continuar y desde luego también en réplica, por decirlo así, van a comenzar a llegar pues más inversiones en el área minera, claro, legales, transparentes y lo más cristalinas posibles. Ustedes saben que el arco minero es un sitio y un centro de conflictos que tiene que entrar en un proceso de depuración, es evidente, ¿no? Entonces vienen inversiones importantes en el área minera nacional, en la explotación del oro y otros minerales estratégicos. Esto forma parte también de los acuerdos que se firmaron entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. Pero ya son 100 millones para lo que algunos denominan será pues su trabajo, su elaboración y para su uso en diversas áreas de la economía de los Estados Unidos. Se seguirá vendiendo y la nación venezolana seguirá recibiendo entonces recursos en ese sentido. Se esperan algunos otros anuncios, ya estaremos ofreciendo alguna información en la medida que nos vayan llegando. Bueno, otro tema importante, ley de amnistía, liberación de detenidos políticos. Ayer se conoció que un grupo importante, no determinado aún, de detenidos por razones políticas habían sido liberados de la zona 7 de la Policía Nacional. Hay videos y fotos de los familiares acompañándoles y bueno, y recibiendo con regocijo la liberación de estas personas que estaban detenidas, privadas de libertad. También se conoció a través de un informe que ayer en horas de la tarde presentaba como balance y actualización la ONG Foro Penal Venezolano, de que hay desde el 8 de enero a la fecha la liberación de 670 detenidos por razones políticas. Habrá una liberación adicional, bueno, hay casos que se están estudiando y se espera que continúe todo este proceso que está inmerso dentro de lo que es la ley de amnistía y convivencia democrática que aprobó recientemente la Asamblea Nacional. Los familiares están a la expectativa, están ejerciendo pues mayor presión social para que se liberen a sus parientes, así que bueno, estaremos informándoles de acuerdo a lo que maneja oficialmente el gobierno. La información la ofrece el responsable del Comité de Seguimiento de la Ley de Amnistía,
el diputado Arriaza también lo ha ofrecido como información el presidente de la Asamblea Nacional, hay más de 12.000 solicitudes para acogerse a los beneficios de la ley de amnistía. También, bueno, comenzó un proceso que se anunció la semana pasada para que aquellas personas que están en el exilio puedan regresar al país con una representación acá que pudieran tomar como iniciativa algunos abogados. Así que, bueno, muy pendientes de información que pueda surgir y tener más noticias. Hay de todas maneras algunas contradicciones, a algunos no les encajan los números, en fin, bueno, ya tendremos mayor precisión. Y las ONG están pidiendo al gobierno pues mayor claridad y mayor transparencia sobre el número de personas con sus nombres para tener oficialmente una mejor data de lo que ha ocurrido. Bueno, atención, lo que está registrándose ya y lo que se vislumbraba e iba sencillamente a confirmarse está pasando en el mercado petrolero internacional. Esto a propósito, bueno, de la guerra que ha estallado en el Oriente Medio, fundamentalmente con la confrontación militar entre Estados Unidos e Israel versus Irán y algunos de sus aliados de la zona. En este caso, el precio del petróleo ha subido este fin de semana a más de $100 el barril. El West Texas, que es un crudo marcador, incluso hacia futuro, porque también se realizan operaciones de venta a futuro, se puede ubicar inclusive en $105. Igual que otro crudo marcador del mercado internacional, como es el crudo del Mar del Norte, el crudo Brent, pasa de los $100. A esto reaccionó Donald Trump a través de su red Truth Social, señalando que, bueno, que esta elevación de los precios del petróleo es un precio que hay que pagar, insinuando que será solo coyunturalmente, que no será en forma sostenida, hasta que logren, bueno, acabar con lo que considera él son los peligros del programa nuclear iraní. Esta situación, bueno, está allí presente, pero lo que ya comenzaba pues a proyectarse sencillamente se confirma, se hacían algunos cálculos sobre que el petróleo en breve pasaría a más de $100 el barril. Ya está ocurriendo, esto no pasaba desde el año, al parecer, 2022. Así que bueno, sobre todo los países que necesitan el combustible para su movilización interna, para la movilización de su economía, para la movilización de automóviles, para la inyección al sistema eléctrico de diversos países, están sufriendo los rigores. Hay algunas notas que ya dan cuenta de cómo se ha elevado el combustible en algunos países europeos y también, de alguna forma, también en los Estados Unidos, que antes, no hace mucho tiempo, había reducidose. Así que bueno, esa es la situación. Hoy, lunes 9 de marzo, pues culmina, por lo menos oficialmente, el proceso de recaudos, de entrega de recaudos para aquellos que aspiran convertirse o en fiscal general de la República o en defensor del pueblo, dentro de lo que es la estructura constitucional del poder ciudadano. Entonces, bueno, se han venido recibiendo, pues, me imagino que no solo las hojas curriculares, sino también el contenido que tiene pues lo que ha sido el desarrollo profesional de cada una de las personas que aspiran a convertirse en responsable del Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo. Es muy probable que en el día de hoy se tengan algunas otras informaciones que nos indiquen cómo va todo este proceso. Hay una comisión que está trabajando en ese sentido. Bueno. Este fin de semana, hablemos un poquito de economía, ¿no? Se conoció que la inflación de los primeros 2 meses del año se ubicó en 51,9%. Apreciable, son 2 dígitos. En el mes de enero fue más fuerte, de 32 y pico, en el mes de febrero de 14 y tantos. Mientras tanto, el salto de enero a finales de febrero fue bastante significativo. Comenzando el año, pues estaba la paridad dólar-bolívar en 301 aproximadamente y cierra en el mes de febrero en 417 y algo más. Bueno, y ahora ya vamos rumbo a la cifra que todo el mundo pues está sencillamente esperando, ¿no? Continúa este proceso de depreciación, es necesario, y así lo solicitan
pues economistas y factores de la producción nacional, que se tomen otras iniciativas, que se trabaje en otras variables para tratar de reducir el peso de la inflación en lo que es el precio final de los productos que pues compra el consumidor venezolano, y también para el resto del desenvolvimiento económico nacional con la compra de insumos, en fin, y todo ello para los diferentes sectores, sea el sector industrial o el sector comercio y servicios o el sector agrícola. Así que bueno, esa es la inflación del Banco Central de Venezuela, es decir, el ente oficial ha dado pues estos números iniciando los 2 primeros meses del año. Bueno, ayer hubo movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer en diversas ciudades del país. También internacionalmente se celebró esta fecha y las mujeres pues buscando mayores espacios y levantaron su voz crítica, sobre todo solicitando la liberación de las mujeres detenidas por razones políticas, y también las organizaciones no gubernamentales hablaban del trato en algunos casos inhumano de mujeres que están detenidas en algunas prisiones del país. Esto se manejaba dentro del grupo de consignas, dentro de las movilizaciones que realizaron ayer las mujeres por el Día Internacional. Así que bueno, importante también en este caso, ¿no? Bueno, hay más informaciones. Como ven, la agenda siempre está bastante abultada. Ayer hubo consulta popular del gobierno sobre proyectos comunales. Se hizo en diversos sectores de la vida venezolana, de sectores del espacio nacional, y hoy seguramente se presentará una evaluación de lo que fueron los resultados de esta consulta, donde la gente opinaba sobre los proyectos comunales que se habían venido, pues, a su vez presentando. Atención, siguen ampliándose los espacios aéreos comerciales para el país. La línea aérea Rutaca anuncia que comenzará su nueva conexión o retomará su conexión hacia República Dominicana a partir del 12 de marzo. Así que bueno, pendientes esta misma semana. Y LASER anuncia también su reconexión, la retoma de los vuelos directos hacia República Dominicana a partir del 18 de marzo, en este caso con 3 frecuencias semanales. Así que bueno, eso es muy, pero muy importante para la movilización de los venezolanos y aquellos que quieran venir al país, sobre todo cuando se genera un gran nivel de expectativas por los niveles de inversión que se aproximan en Venezuela. Otra nota importante es que el sábado, en una cumbre de las Américas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues jerarquizó, ponderó, colocó en posición apreciable lo que es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares entre Venezuela y los Estados Unidos, y adicionalmente le dio en forma abierta y pública un reconocimiento formal al gobierno que encabeza la encargada de la presidencia de la República, Delcy Rodríguez. Bueno, vamos con otras notas internacionales. Hubo elecciones en Colombia, atención. Además, no solamente para escoger integrantes del Congreso, sea el Senado o la Cámara de Representantes, sino que también pues para escoger otras candidaturas que van a participar en el proceso electoral presidencial del próximo mes de mayo. Por ejemplo, en esto último se conoce que Paloma Valencia será la candidata del llamado Centro Democrático que representa lo que se denomina el uribismo. También Claudia López, quien fue alcaldesa de Bogotá, recibió a través de un grupo de partidos que le apoyaba su aval, fue ungida entonces como una candidata presidencial adicional, y otro más que se suman, o sea, son 3 candidatos. Ya a la izquierda, como tal, del bloque de partidos del llamado Pacto Histórico, había escogido a Iván Cepeda en la anterior oportunidad como su candidato. Muy probablemente se enfrente, pues, con mayor fortaleza a Paloma Valencia, la candidata del uribismo, pero que hay otras alternativas que también surgen a propósito de esta cita electoral que está pendiente. En cuanto a resultados, hay algunas precisiones, sobre todo en la Cámara del Senado, donde la mayoría oficialista de Petro conserva aún la mayoría, pero se ha dado un empujón bien significativo hacia arriba la llamada centro-derecha del Centro Democrático, del uribismo, con un número mucho mayor de representantes. Esas 2 fuerzas van a ser
pugilato y bueno, se supone que van a tratar de buscar puntos de equilibrio, aun cuando hay una rivalidad bastante intensa. Falta conocer las noticias sobre cómo quedó la Cámara de Diputados o Cámara de Representantes, como llaman otros. Bueno, hablemos ahora un poquito de los deportes, ¿no? Hubo mucha actividad, desde Fórmula 1 hasta béisbol y fútbol. Vamos con el béisbol y el Clásico Mundial. Venezuela sigue invicta, 2-0, 2 victorias. Se enfrenta hoy, pues, a Nicaragua. Ese partido va a ser muy importante y a posteriori será el otro enfrentamiento del grupo, el gran rival de Venezuela, que es República Dominicana. Hoy, repito, se enfrenta a Nicaragua. Por cierto, República Dominicana ayer le dio un knockout a Países Bajos y lo elimina, igual que Cuba eliminó a Colombia del Clásico Mundial y Estados Unidos pues le ganó a Gran Bretaña. Así que muy pendientes, con transmisión de Televen, atención, el Clásico Mundial del béisbol. Sobre fútbol, bueno, hagamos un paseo muy breve, luego en el segmento deportivo tendrán mayores detalles de lo que es en este caso, o lo que son en este caso las ligas más importantes de Europa. Bueno, el Barcelona consolida su primer lugar en el campeonato español, obtuvo una victoria importante. El Madrid había ganado al Celta de Vigo el día viernes. Se colocó un punto, pero con el triunfo del Barcelona, pues la situación queda favorable al equipo catalán, es el líder, ¿no? También, bueno, hubo partidos donde gana el Villarreal, gana el Atlético de Madrid, que son otros equipos importantes dentro de la tabla de posiciones. Bueno, ayer se realizó el derbi de la Madonnina en Italia entre el Inter de Milán y el AC Milan. Bueno, gana el Milan 1-0 al Inter y se coloca 7 puntos. Tenía 10 puntos de ventaja el Inter de Milán. Ahora pierde ayer 1-0 y se coloca entonces a 7 puntos. También, bueno, partidos importantes. En la Liga Francesa perdió el PSG frente al Mónaco. Y en la Liga Inglesa sigue esa disputa tan intensa de la Premier League, que allí es de verdad de mucha fuerza. Sigue el Arsenal de líder. Bueno, ya habrá otras cosas también que relatarles en el segmento deportivo. Quiero recordarles simplemente la dirección, en este caso, luego tendrán el resto de las alternativas para comunicarse con nosotros, la dirección de la red social Instagram para que envíen sus mensajes, _Noticiero Televen. Gaudi y Ricardo con ustedes con los titulares de inmediato. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este lunes 9 de marzo de 2026. Qué gusto que, como siempre, nos acompañen en este nuevo recorrido de noticias y en esta nueva semana. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Muy bien. Gracias a Dios, todo muy bien. Contento de estar aquí con ustedes y de compartir el inicio de esta jornada del día lunes. Bueno, saludando a todas las personas como siempre que están en sintonía de esta primera emisión a través de nuestra cuenta en Instagram, el _Noticiero Televen, a quienes lo hacen por medio de nuestra aplicación Televen Stream, la señal abierta que llega a todo el país y como última opción Televen TV en YouTube. Una vez que terminan de transmitirse los programas, se suben a esta plataforma y allí usted lo puede disfrutar en el momento que así lo desee. ¿Cómo pasó su día el día de ayer? Pues muy bien, gracias a Dios, en familia, consentida. Bueno. Me alegro mucho. Bueno, ya Salmerón dijo todas las coordenadas que ustedes tienen para estar en comunicación directa con toda la programación de Televen y por supuesto con esta primera emisión del noticiero bien tempranito como siempre. ¿Qué hacemos ahora, Salmerón? Bueno, nos toca pedirle al señor director que ruede coletilla y nosotros a la mesa de transmisión. Pase usted. Gracias. Bueno, usted se reía porque se acordó allí del pase usted después de usted. Sí. Muy famoso, además. Rodó esa cédula, Salmerón. Bueno, vamos a iniciar como siempre compartiendo los titulares de la cuenta de la casa del noticiero, que es el _Noticiero Televen.
Creo que abre usted, Salmerón. Sí, señor. Ajá. Este día me toca a mí iniciar con la primera noticia que, como dice Gaudí, está en nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Trump reconoció formalmente al gobierno de Venezuela durante la cumbre Escudo de las Américas celebrada en el Doral, Florida. El mandatario norteamericano expresó sentirse complacido en decir que esta semana hemos reconocido formalmente al gobierno de Venezuela, lo hemos reconocido de manera legal y también hemos alcanzado un histórico acuerdo sobre el oro. Delcy Rodríguez se pronuncia tras reciente decisión del gobierno de Estados Unidos, esta decisión de reconocimiento al pueblo de Venezuela, así lo catalogó la presidenta encargada de la República a través de sus redes sociales. La funcionaria manifestó la voluntad del gobierno nacional de construir relaciones de largo plazo basadas en el respeto mutuo y la igualdad. Impulsar una agenda de trabajo que afiance la cooperación bilateral y ratificar el diálogo diplomático como vía para dirimir divergencias entre ambas naciones. Burgum confirma llegada a Estados Unidos del primer cargamento de oro venezolano. Según declaraciones ofrecidas a la cadena Fox, este cargamento arribó el viernes pasado y será empleado en los sectores comerciales e industrial, simbolizando el primer paso firme en el intercambio de recursos estratégicos tras el restablecimiento de los lazos diplomáticos entre ambas naciones. Excarcelan a 25 detenidos por motivos políticos en la sede de la PNB de Boleíta, zona 7. Según informaciones preliminares, los ciudadanos fueron liberados bajo medidas cautelares sustitutivas de la libertad. Este grupo formaría parte de la denominada Causa de los 43. Delcy Rodríguez celebra el éxito de la primera consulta popular 2026 durante un contacto telefónico con la televisora estatal. La funcionaria resaltó que el proceso ha superado los registros previos de participación. Según lo informado, los ciudadanos acudieron a las urnas para seleccionar proyectos comunitarios enfocados en dos vertientes principales: ciudad humana y economía productiva. Alerta en el llano, delincuentes queman maquinaria de productor agropecuario. Esto ocurrió el viernes 6 de marzo. La finca de un productor agropecuario en Guárico fue blanco de un ataque criminal. Un grupo de delincuentes incendió la maquinaria del trabajador luego de que éste presuntamente se negara a pagar una extorsión, modalidad conocida como vacuna. Diversos gremios del sector han reiterado su llamado a las autoridades regionales y nacionales para que refuercen la seguridad rural. Los productores enfatizan que es vital garantizar el libre ejercicio de sus labores para asegurar el desarrollo económico y la seguridad alimentaria del país. Trump anuncia coalición regional contra el narcotráfico. El anuncio marca un cambio significativo en la política de seguridad regional, apostando por una respuesta integrada frente a los desafíos del crimen organizado. 6 fallecidos tras ataque del Comando Sur en el Pacífico. El Comando Sur de Estados Unidos informó sobre este ataque contra una embarcación vinculada a organizaciones terroristas designadas en rutas estratégicas del narcotráfico en el Pacífico Oriental. De acuerdo al reporte oficial, la operación resultó en el fallecimiento de 6 presuntos narcoterroristas que operaban en la zona. Petro participó en elecciones de Colombia. El domingo los colombianos acudieron a las urnas en una jornada doblemente decisiva: la elección de los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030 y la definición de los candidatos presidenciales únicos mediante consultas interpartidistas. Irán nombra nuevo líder supremo. Dice que este país inicia una nueva etapa política tras la designación de Mojtaba Khamenei como líder supremo, sucediendo a su progenitor en la máxima instancia del poder del país. A sus 56 años, Khamenei asume no solo la dirección de los asuntos de Estado, sino también el mando supremo de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria. Seguimos. Papa León XIV teme que el conflicto en Oriente Medio pueda extenderse. Esto lo dijo durante el tradicional rezo del Ángelus. Allí pidió el cese de las hostilidades en esta región del planeta. Autoridades investigan explosión en adyacencias a Embajada de Estados Unidos en Noruega. Según reportes, el siniestro no dejó personas heridas. Amigos, vamos a seguir revisando más noticias, pero recuerde que estas que acabamos de leer para ustedes están en nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Ahora nos vamos con la portada del diario El 2001. A ver qué nos tiene como información principal el día de hoy. Declaraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Ella destacó histórica participación en la consulta popular. La presidenta felicitó a los ciudadanos que acudieron a las urnas para elegir los proyectos de su comunidad. También reconoció la logística
cerca del poder electoral. En esta portada leemos lo siguiente: precio del crudo Brent pasa a la barrera de los $100. El conflicto en el Medio Oriente causa preocupación en el sector petrolero de los Estados Unidos. Bien, vamos ahora a compartir con ustedes información que destaca la portada digital del diario El Universal en este día. Tienen una información que destaca, dice: petróleo supera barrera de $100 por barril tras escalada bélica. Suben por la interrupción casi total del tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz. Más abajo tenemos, están activados más de 390 puntos de vacunación contra la fiebre amarilla. La vicepresidenta sectorial de Salud, Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología, Isabel Iturria, anunció la intensificación de la campaña contra la fiebre amarilla con un amplio despliegue en varios estados del país. También tenemos en esta portada del Universal: Canciller desmintió versiones sobre una intervención de Venezuela en Chile. El gobierno de Venezuela, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, desmintió categóricamente una declaración atribuida al presidente electo de Chile, José Antonio Khan. Con fotografía tenemos en esta portada: jornada exitosa con horario ampliado. El pie de gráfica: Venezuela vivió este domingo una jornada de masiva participación ciudadana durante la primera consulta popular nacional 2026. Vamos ahora a revisar información en materia deportiva. Vamos a tomar una nota del portal web del diario Líder. Estos son los resultados de la Superliga de baloncesto del domingo. ¿Qué nos dice acá? Bueno, que se cumplió este domingo la segunda jornada de su temporada 2026. Hablamos de la Superliga Profesional de Baloncesto, con un total de 4 compromisos, incluyendo el debut de Brillantes del Zulia en el Pedro Elías Belisario Aponte de la ciudad de Maracaibo. Cocodrilos de Caracas jugó su primer partido de la campaña en casa. El Gimnasio José Veracasa del Parque de las Naciones Unidas, ahí vencieron a Centauros de Bolívar, mientras que Michel Carrera brilló en el trabajado triunfo de Spartan, Distrito Capital, sobre Guayqueríes de Margarita. Bueno, y antes de ir a la pausa, los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Un video que ha causado asombro en redes sociales al dejar en evidencia la disciplina y coordinación de la policía motorizada de China. Sus agentes entrenan de forma intensiva maniobras técnicas como giros cerrados, desplazamientos en forma compacta y cambios de dirección sincronizados a distintas velocidades que permiten que varias motocicletas se muevan casi como una sola unidad. Impresionante. Realmente impresionante la precisión allí, ¿no?, que tienen. Bueno, muchas horas, me imagino, de ensayo. Sí, señor. Para este resultado. Amigos, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Ustedes sigan allí, porque en la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. En solo minutitos estaremos de vuelta. Fue desarrollada una prueba de sangre que puede detectar enfermedades hepáticas relacionadas con el consumo de alcohol, incluso cuando el paciente no reporta el uso de estas sustancias. La prueba fue creada por investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de California en San Diego, y su estudio presenta un sistema de puntuación denominado MAPI. Esta herramienta utiliza 5 valores estándar de laboratorio que ya se recolectan en las visitas de rutina, eliminando la necesidad de procedimientos costosos o invasivos. Los especialistas explicaron que su relevancia se basa en que los médicos tenían dificultades en distinguir si un hígado graso era provocado por factores metabólicos o por el consumo excesivo de alcohol. Destacaron que con esta nueva técnica se puede identificar el daño oculto de manera precisa y temprana para intervenir antes de que el daño sea irreversible. Génesis Rivas, Televen. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en La Guaira con la portada digital del diario La Verdad. Ellos destacan con fotografía el siguiente titular. Dice: un guardia nacional salvó 4 vidas en playa surfista, pero por poco se ahoga. El sumario de la nota dice que en un acto de heroísmo, el funcionario Joel Mijares Quijada arriesgó su propia vida para rescatar a una familia en playa surfista. Mientras la familia está a salvo, el valiente rescatista lucha por su propia recuperación en el periférico. Y tienen
tienen allí la gráfica, el pie de fotografía. El valiente Guardia Nacional, después de completar la hazaña, es llevado inconsciente al hospital. También tenemos en esta portada, oradora Atalí Cabrejo de Freites. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la madre de Juan Freites exigió igualdad de oportunidades y una vida libre de violencia para todas. También con fotografía, inician las festividades del Santo Cristo de la Salud. Y más arriba, en la parte superior de esta portada, tenemos un suceso. Dice, quemó la casa con su madre y su novia adentro y murió su madre. Vamos ahora a revisar portada del diario La Antorcha, que circula en el estado Anzoátegui. Ellos acompañan esta lamentable información con una gráfica. Dice, hallan sin vida a Juan Viloria en terreno de la vía El Tigre, Ciudad Bolívar. Acá se señala que tras de 18 días desaparecido, la búsqueda de Juan Carlos Viloria Peña, de 25 años, residente del municipio Guanipa, en el estado Anzoátegui, concluyó con el hallazgo de su cuerpo en avanzado estado de descomposición. También en esta portada se señala lo siguiente: autoridades resaltaron participación ciudadana durante la consulta popular en El Tigre. Veamos qué trae la portada digital del diario La Noticia de Barinas. Reseñan ellos con fotografía, alertan reajuste del pasaje. Reseña acá la nota que las tarifas del pasaje a nivel urbano podrían tener un reajuste esta semana, por lo que usuarios tendrían que pagar entre 80 o 100 bolívares por el servicio, de acuerdo a lo indicado por algunos conductores el pasado viernes. También tenemos productores de leche del eje andino de Barinas rechazan disminuir precios. El antetítulo, exigen precios justos ante costos que asfixian al sector. Otro titular, comerciantes denuncian emergencia sanitaria por fallas en la recolección de desechos sólidos. Además, gobernador del estado sostuvo encuentro con autoridades de salud para evaluar tema de la fiebre amarilla. Amigos, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. ¿Tiene la hora, Salmerón? Son las 6:35 minutos de la mañana. En punto. Estamos tempranito. Muy bien. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Ya venimos. Durante décadas, los superordenadores han sido colosos de metal, filas interminables de servidores y un consumo eléctrico voraz. Pero esa era de gigantismo está llegando a su fin. La gran pregunta hoy no es cuánta potencia podemos acumular, sino qué tan pequeña puede llegar a ser la inteligencia artificial sin perder su fuerza. La respuesta es el Tiny AI Pocket Lab, una joya de la ingeniería que ya ostenta el récord Guinness como el superordenador de IA más pequeño del mundo. Con solo 14 centímetros de largo y apenas 300 gramos, este dispositivo de la startup Tiny AI ha logrado comprimir el cerebro de un centro de datos en un chasis que cabe en la palma de tu mano. Lo asombroso no es solo su tamaño, sino su músculo. Es capaz de ejecutar modelos complejos que antes requerían salas refrigeradas. Con poco más de 2 centímetros de grosor, este laboratorio de bolsillo demuestra que el futuro de la tecnología no se mide en metros cuadrados, sino en la capacidad de llevar la potencia absoluta directamente en tu bolsillo. Ricardo Rat, Televen. Bueno, vamos a iniciar la revisión de informaciones internacionales con una nota del portal web de la agencia Infobae. Dice, elecciones en Colombia, Pacto Histórico y Centro Democrático lideraron preconteo del Senado. Acá se señala que Colombia vivió una nueva jornada electoral en la que millones de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir el Congreso de la República para el periodo 2026-2030 y participar en 3 consultas interpartidistas que definirán candidatos presidenciales. Diario El Día circula en Argentina. ¿Qué trae en su portada digital? Se lo contamos de inmediato. El titular que destacan: Javier Milei no descartó ir por la reelección. El sumario de la nota la condicionó a que la economía vaya bien y aseguró que en 2031 no me ven más. Además, le advirtió a la oposición que no lo van a llevar puesto como a Macri. Vamos ahora con la portada del diario de hoy. Este periódico es de El Salvador. Titular principal: Estados Unidos detuvo a más de 1.500 salvadoreños. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos registró 1.552 salvadoreños capturados con antecedentes criminales hasta el 2 de marzo.
Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con abundante nubosidad. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Falcón, Apure, Barinas, Portuguesa, Los Andes, Sucre, Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Veamos este pronóstico en detalle. Caracas tendrá abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 16 grados centígrados y la máxima 28. ¿Qué hay de Valencia? Parcialmente nublada. Temperatura mínima 20 grados centígrados y la máxima 36. Nos vamos a Maracaibo, abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 24 grados centígrados y la máxima 34. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Vamos a saludar a todas las personas que están conectadas a esta transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _Noticiero Televen. Ahí está el señor Leonardo Rodríguez, quien envía un desayuno virtual para todo el equipo del noticiero. Aquí nos colocó que va a enviar virtualmente unas arepas con jamón y café con leche para todos. Bueno, muchísimas gracias. La señora Eva Romero nos sintoniza desde Naguanagua, en la ciudad de Valencia. Envía bendiciones para todos los televidentes del noticiero Primera Emisión. Silva Sanabria está en Catialamar y Ángel 60 en Yaracuy. Nos vamos a nuestra cajita interactiva a ver qué tenemos para el día de hoy. Bueno, esas arepas con jamón las podemos acompañar, además del café con leche, con otro cafecito apureño que nos están enviando por acá. Saludos, envía Rosalinda desde Catia, acá en la ciudad de Caracas, y también feliz inicio de semana desde Palo Negro, José Suárez, siempre en sintonía, y nosotros agradeciendo, por supuesto, el que nos acompañe en día a día en esta primera emisión del Noticiero Televen. Oye, hace tiempo que no enviaban desayunos virtuales, se agradece, ¿verdad? El Sí, cariño cómo no. Y la sintonía, como siempre, pues, y todos estos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram y también la fiel audiencia por nuestra señal abierta y por todas las plataformas digitales. Carlos Fernández ya está listo para ofrecernos un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Carlos. Y hay buenas informaciones para relatarles, ¿no?, en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Por ejemplo, una de ellas, y encabezamos este nuevo resumen con el restablecimiento del vínculo entre Venezuela y los Estados Unidos. Las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela siguen avanzando. En minutos detallaremos los puntos claves de estos acercamientos que buscan resultados beneficiosos para ambos países. Información de salud, pero fíjense, canina. La demencia canina es una de las enfermedades que afectan a nuestras mascotas en su edad adulta. Nuestra compañera Vanessa Urbano nos traerá en breve todos los detalles de esta información. Bueno, algo bien importante, no se escuchaba hablar del Parque Los Chorros hace tiempo, sin embargo, fíjense, a pesar de que el principal atractivo del Parque Los Chorros se encuentra cerrado por ahora, esto no limita a los caraqueños y a otras personas para que lo sigan disfrutando, ¿no? Nuestra compañera Keresis Rivas con todos los detalles. Información internacional. 2 narcotraficantes fueron condenados a 9 años de cárcel en el Ecuador. En el espacio de la entrevista seguimos nuestro seguimiento a la economía nacional y conversaremos con Luis Crespo, economista precisamente y además profesor universitario de la UCB. Y en lo actual, pues se revelaron detalles de quiénes serán los presentadores de la edición número 98 de los premios Oscar. Llega el momento de la pausa de esta hora, es muy breve, cumplimos con algunos compromisos y al regreso estarán Gaudí y además Adrián con los detalles de las informaciones. Adrián, buenos días. Carlos, buenos días, un gusto saludarte como siempre. Buenos días, Gaudí, Ricardo, un placer acompañarles en esta jornada informativa y por supuesto ustedes, señores televidentes, muy buenos días. Hoy es 9 de marzo, el 9 de marzo de 1454 nació Americo Vespucio, comerciante, explorador, cosmógrafo italiano, que participó en al menos 2 viajes de exploración al Nuevo Mundo, que se llama ahora América, en su honor. Y con esto hacemos, como siempre, una pausa para publicidad. Más adelante, autoridades de México desmantelaron un laboratorio clandestino utilizado para el procesamiento de droga. Esto y más en minutos.
Continuamos con las informaciones. La Cámara Petrolera de Venezuela proyecta para este año un aumento significativo de la producción y considera que la apertura que se ha producido en nuestro país representa una gran oportunidad para desarrollar la industria. El primer vicepresidente de la Cámara, Álvaro Pérez, destacó la participación de empresas internacionales como Chevron, Shell y Repsol, incluso superando las estimaciones iniciales. Aseguró que existen pozos fáciles de retomar y señaló la importancia del trabajo de las empresas privadas nacionales, así como la creación de futuras alianzas con las transnacionales que lleguen a nuestro país. El secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, informó sobre la recepción de un lote de oro venezolano con un valor estimado de $100 millones. Según declaraciones ofrecidas a la cadena Fox, este cargamento arribó el viernes pasado y será empleado en los sectores comercial e industrial. Simboliza, dijo, el primer paso firme en el intercambio de recursos estratégicos tras el restablecimiento de los lazos diplomáticos entre ambas naciones. Este hito es el resultado directo de la reciente gira de Burgum por Caracas, realizada en los días 4 y 5 de marzo. Allí sostuvo encuentros con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Entre tanto, en el estado Zulia, las autoridades inspeccionaron las obras que se ejecutan en el sistema eléctrico regional. Las líneas 1 y 2 de alta tensión. En ellas se sustituyen cableados y uniones del sistema. Con esto se estabilizaría la energía en la región. En Termozulia, las plantas TZ1 y 9 están en reparación y solo esperan por repuestos. Esto sumaría 300 megavatios a la región que hoy tiene un déficit. Por eso es que se raciona la electricidad en las comunidades. Estas máquinas, cada uno nos va a aportar 150 megavatios al sistema eléctrico nacional, o sea que sería un total de 300 megavatios más y estaríamos llegando casi en el estado Zulia a 900.000 megavatios de generación térmica. Las líneas que atraviesan el lago de Maracaibo tendrán todos sus componentes nuevos. Esto prácticamente reducirá el número de incidentes y fallas que antes eran más comunes y los tiempos de respuesta para las soluciones serán más largos. En la región hubo 2 fallas, en 2024 y 2025. Tuvimos eventos en el lago de que no se sabía, tenía que salir un helicóptero o tenía que salir una embarcación a primera hora de la madrugada a buscar la falla porque estaba un aislador pasando, porque se había caído una línea. Las reparaciones podrían estabilizar el sistema. Por ahora los racionamientos eléctricos seguirán. Estos 50 días serán de verano fuerte y la demanda de energía es mayor. La semana entrante se mostrarán los avances de una obra que se ejecuta en la costa oriental del lago de Maracaibo. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televel. El presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Jorge Arreaza, informó que hasta la fecha 7.664 personas han recibido libertad plena. Arreaza detalló que la amnistía ha sido aplicada a 247 personas que estaban privadas de libertad y a 7.407 que tenían medidas cautelares. También precisó que hasta los momentos la comisión ha recibido 12.223 solicitudes de amnistía. 25 personas, entre ellas un ecuatoriano, fueron excarceladas del centro de reclusión Zona 7, ubicado en Boleíta, en Caracas. Los beneficiados fueron liberados bajo medidas cautelares sustitutivas de privación de libertad. Todos ellos pertenecían a la denominada causa de los 43, relacionada con un presunto complot para ejecutar varios atentados en el país. El Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos indicó que aún permanecen detenidas algunas personas vinculadas al caso de estos supuestos explosivos en Plaza Venezuela. Activistas, estudiantes y familiares de detenidos por razones políticas se movilizaron este domingo en Caracas durante el Día Internacional de la Mujer para exigir el fin de la violencia de género, mejores condiciones de vida y la liberación de los detenidos. Estamos reivindicando todas esas luchas que han llevado a lo largo de los años las mujeres, las luchas que tienen las madres a las afueras de los centros de reclusión y las luchas que históricamente han tenido que dar por cada uno de los derechos y que esto tiene que seguir dándose en términos de progresividad. El punto de inicio de la movilización fue la Plaza Francia de Altamira. Entre pancartas y banderas, las personas alzaron la voz no solo para exigir el fin de los feminicidios y la violencia de género, sino para señalar el respeto por los derechos civiles y sociales. Culturalmente se dice, no, Venezuela es un país matriarcal. Eso es mentira, porque la mayoría de los cargos políticos lo ejercen hombres. Y el mayor desplazamiento político en este país es hacia las mujeres. Entonces creo que
evidentemente existe un patrón y evidentemente hay exigencias por parte del movimiento estudiantil y de las mujeres en específico del movimiento estudiantil y de la Universidad Central de Venezuela, que tienen un mensaje que llevar y bueno, hoy fue el día pacífico. Esta marcha culminó en la Plaza Brión de Chacaíto, donde exigieron la liberación de los detenidos por razones políticas, en las que se incluyen decenas de mujeres. Manuel da Silva, Televen. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, calificó como un éxito la jornada electoral celebrada este domingo en todo el territorio nacional. Durante un contacto telefónico con la televisora estatal, Rodríguez resaltó que el proceso ha superado los registros previos de participación. Los ciudadanos acudieron para seleccionar proyectos comunitarios enfocados en dos vertientes principales: ciudad humana y economía productiva. El Papa León XIV hizo un llamado urgente a implementar proyectos específicos para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en todo el mundo. Esto a propósito de haberse conmemorado este domingo el Día de la Mujer. Tras el rezo del Ángelus, el sumo pontífice expresó su solidaridad y oraciones para todas las féminas que actualmente siguen siendo objeto de discriminación desde la infancia y padecen diversas formas de violencia. Destacó la necesidad de encontrar maneras de moldear la mentalidad de las personas en relación a esta situación, comenzando por la educación de los jóvenes. Bueno, con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Cuando regresemos, revisaremos el paso a paso de la reactivación de las relaciones comerciales y diplomáticas de Venezuela y Estados Unidos. Venimos con esto y más. A partir de los hechos ocurridos el 3 de enero en nuestro país, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han tomado un nuevo curso. Las conversaciones entre el gobierno de Donald Trump y las autoridades encargadas de Venezuela son cada vez más cercanas, con resultados fructíferos para ambas naciones. Ricardo Salmerón está acá de nuevo y nos trae un recuento de los avances en materia diplomática, política y económica que se han logrado hasta el momento. Ricardo, cuéntanos. Así es, Gaudi, Adrián. Caracas y Washington han pasado de la confrontación abierta a una progresiva hoja de ruta de normalización de relaciones, con la llegada de altos emisarios estadounidenses, la reapertura de misiones diplomáticas y una serie de leyes claves aprobadas en la Asamblea Nacional. El país busca reinsertarse en el sistema financiero global. Pero vamos paso a paso. Acompáñenme a desglosar lo ocurrido luego del 3 de enero hasta hoy, 9 de marzo de 2026. Comenzamos. El 7 de enero, el secretario de Estado Marco Rubio presentó ante el Congreso de los Estados Unidos un plan de 3 fases para Venezuela. El mismo día, Petróleos de Venezuela informa que se encuentran en medio de negociaciones con Estados Unidos para la venta de crudo. Un día después, específicamente el 8 de enero, el gobierno nacional inició un proceso de excarcelaciones graduales como gesto de apertura hacia la comunidad internacional. Mientras tanto, en Estados Unidos, Trump se reúne con directivos de 14 grandes petroleras para planificar la reconstrucción de la infraestructura energética en Venezuela. El 20 de enero, Venezuela recibe los primeros $300 millones tras acuerdos preliminares de alivio de sanciones. Esos recursos irán para cubrir y financiar el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, protegerlo de la inflación, protegerlo del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario. El 22 de enero, el presidente Donald Trump nombró oficialmente a Laura Dogu como encargada de negocios para Venezuela, elevando el nivel de interlocución diplomática que antes se manejaba desde Colombia. El 29 de enero, la Asamblea Nacional aprobó en sesión ordinaria la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos con el objetivo de impulsar la inversión privada y extranjera en el sector. ¿De qué sirven las reservas más grandes de petróleo del planeta si no las podemos convertir en salarios, en hospitales, en alimentación, en educación? Esta ley nos permite el verdadero salto histórico, cualitativo, para convertir esas reservas de petróleo, las más grandes del planeta,
que se convierta en la felicidad más grande del planeta que pueda tener un pueblo y que sea el pueblo venezolano el titular de esa felicidad. Fíjense que ya para finales de enero la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC, emitió varias licencias clave que flexibilizan o mantienen operaciones específicas en los sectores de hidrocarburos, minería y agroindustria en Venezuela. Y antes de finalizar el mes, específicamente el sábado 31 de enero, arribó al país Laura Dogu. La diplomática fue recibida por el canciller Iván Gil en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Su llegada simbolizó la reapertura de la misión diplomática de Estados Unidos tras 7 años de ruptura. Primero, la estabilización del país y la restauración de la seguridad. Segundo, la recuperación de la economía para el beneficio de todos los venezolanos. Y tercero, la transición hacia una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática. El presidente Trump ha tomado decisiones y ahora las estamos implementando. El anuncio de la reapertura del espacio aéreo y la licencia general emitida hace unos días son pasos claves para fortalecer la recuperación económica. El 2 de febrero, el Gobierno Nacional designó a Félix Plasencia como su nuevo representante diplomático ante Estados Unidos. Estados Unidos recibió 50 millones de barriles de petróleo por parte de Venezuela, así lo confirmó el 3 de febrero el presidente norteamericano Donald Trump. Los estamos ayudando mucho con su petróleo. Ellos tienen mucho petróleo, nosotros también, pero los estamos ayudando mucho. Tomamos 50 millones de barriles de petróleo que en este momento están flotando muy agradablemente en barcos extremadamente grandes hacia Houston, donde se procesan. Y va a ser fantástico para Venezuela. La presidenta está haciendo un trabajo excelente, nos llevamos muy bien. El 11 de febrero, el secretario de Energía estadounidense Chris Wright se reunió con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y demás autoridades locales y representantes de Chevron para evaluar la infraestructura petrolera de nuestro país. But I bring today a message from President Trump. Traigo un mensaje del presidente Trump que tiene un compromiso apasionado por transformar la relación entre los Estados Unidos y Venezuela. Es parte de una agenda más amplia para hacer que las Américas sean más grandes, para unir a nuestros dos países mediante el comercio, traer el comercio, la paz, la prosperidad, empleos y oportunidades a Venezuela en conjunto con una asociación con los Estados Unidos. El 18 de febrero, el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, visitó Caracas para coordinar protocolos de seguridad regional y protección de sedes diplomáticas. La ley de amnistía para la convivencia democrática fue aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional el 19 de febrero del 2026. Fue promulgada poco después por la presidencia y publicada en la Gaceta Oficial. Hay que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón. Y ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía. Pero la ley de amnistía también va más allá. Yo quiero agradecerles porque ha sido un trabajo arduo, lo sé, pero quiero agradecerles porque ha sido con mucha decencia y con mucho respeto. El 20 de febrero, la administración estadounidense prorrogó por un año más las sanciones generales, manteniendo la declaratoria de Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad nacional, medida que fue rechazada por el gobierno nacional. El 22 de febrero, el Departamento de Estado confirmó la vigencia del Tratado de Extradición de 1922 como base legal para los procedimientos judiciales en curso. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el 3 de marzo que han recibido 100 millones de barriles de petróleo procedentes de nuestro país. Reiteró las buenas relaciones que tiene con el gobierno nacional. Tenemos a Delcy Rodríguez, que ha sido muy buena. Tenemos toda la cadena de mando y la relación ha sido excelente. Ya hemos obtenido 100 millones de barriles de petróleo y una gran parte va para ellos y otra para nosotros. Y ha sido genial. Venezuela va a ganar más dinero del que ellos jamás ganaron y eso es genial para la gente. La relación ha sido excelente, ha sido perfecta. Nadie ha visto algo así.
El 4 de marzo, el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, visitó Venezuela para reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y demás autoridades, en una visita centrada en la materia de energía, minería y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Cuando vemos el progreso y los cambios hacia una estructura duradera de cómo la inversión será manejada, eso habla muy bien del potencial para el regreso de las actividades económicas en este país. La presencia de las inquietudes de seguridad que usted describe fue consecuencia del entorno económico, pero con la nueva ley minera, al igual que con la nueva ley de hidrocarburos, se creará la oportunidad para que las empresas organizadas puedan entrar, generar excelentes empleos bien remunerados y cuidar del medio ambiente como estas empresas lo hacen en el resto del mundo. El 5 de marzo, tanto el Departamento de Estado de Estados Unidos como la Cancillería venezolana anunciaron formalmente el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares con Washington tras 7 años de ruptura. El viernes pasado, 6 de marzo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó la comercialización del oro venezolano. La licencia permite a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano y establece que los contratos derivados de estas operaciones deberán regirse por las leyes de Estados Unidos. Asimismo, los pagos que deban realizarse a entidades venezolanas sancionadas por Washington deberán canalizarse a través de un fondo controlado por el Departamento del Tesoro. Y para este sábado 7 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció legalmente al gobierno de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, durante la cumbre del Escudo de las Américas. Me complace decir que esta semana hemos reconocido formalmente el gobierno venezolano. Realmente lo reconocimos legalmente. También alcanzamos una meta histórica, un acuerdo histórico que se llama el Acuerdo Dorado con Venezuela, para permitirle a ambos países trabajar juntos para facilitar la venta de oro venezolano y otros minerales. Tienen grandes cantidades de oro. Es una tierra muy buena, debo decirlo. Es una muy buena tierra. Este domingo 8 de marzo, el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, reveló que el pasado viernes llegó a territorio estadounidense un cargamento de aproximadamente $100 millones en oro venezolano destinados a usos industriales y comerciales. Amigos, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas marca el inicio de una nueva etapa de reconstrucción donde los enviados Laura Dobu por Estados Unidos y Félix Plasencia por nuestro país serán una pieza clave. Ahora bien, el gran desafío radica en transformar el flujo de crudo hacia Estados Unidos en una recuperación económica tangible para los venezolanos. Gracias, Ricardo Salmerón. Continuamos, pues precisamente el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela es catalogado por diversos sectores como positivo por cuanto suma beneficios a la nación en diversos aspectos, entre ellos confianza internacional que se traduce en avance económico. Así lo señala el internacionalista Eduardo Díaz. Eso te va a dar una mayor seguridad jurídica, te va a mandar un mejor mensaje a los inversionistas. Obviamente vas a tener un flujo de gente del gobierno del presidente Trump yendo y viniendo a Venezuela y evidentemente tus expectativas económicas van a mejorar sustancialmente. La apertura de la embajada y el restablecimiento de relaciones le da la bendición a los demás países para tú hacer relaciones contigo. El también abogado señaló que el hecho estimula la inversión extranjera. Las compañías sienten que hay una representación diplomática y que hay un embajador. Tú puedes venir a hablar con gente y tú vas a ver que hay una atención. Ahorita Venezuela se convirtió en el punto geopolítico interesante de la región. El diputado José Gregorio Correa calificó como un error la ruptura de las relaciones entre ambas naciones. Era una cosa que tenía que haber ocurrido hace muchísimos años y una cosa que nunca debió haber ocurrido es haber roto relaciones consulares. Usted puede romper relaciones diplomáticas, como fue en el caso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Correa indicó que los países no rompen relaciones consulares porque es la protección al ciudadano. No han podido sacar su acta de nacimiento, su cédula de identidad, su pasaporte, su apostillado, su acta de defunción, regularizar sus papeles, su situación
como venezolanos por nacimiento, aunque hayan nacido allá siendo hijo de padre o madre venezolano. Recordó que a aquellos que no gocen de pasaportes se les debe permitir regresar a Venezuela. En el mismo punto coinciden desde Ababit. Se encuentran allá y que no han podido tener quizás el acceso a un pasaporte vigente o la posibilidad de un salvoconducto para poder venir a Venezuela. Consideramos que hay una cantidad importante de personas en esta situación. Herrera señaló que este proceso diplomático complementará la reactivación de los vuelos. La eliminación de la proclama presidencial, que de alguna manera impide que los venezolanos con una sola nacionalidad puedan obtener visa para ir a los Estados Unidos. Y adicionalmente, ojalá también facilite la llegada de ciudadanos de Estados Unidos a Venezuela. El retomar las relaciones se traduce en que las ofertas de vuelos aumenten y los precios compitan. Hay 2 aerolíneas venezolanas que están pidiendo volar a Estados Unidos y seguramente pues esto también va a venir y va a irse incrementando lo que tiene que ver con la oferta y vamos a poder ver una disminución de las tarifas. Expertos coinciden que la reapertura histórica de este canal diplomático entre ambas naciones supone el retorno voluntario de aquellos venezolanos que emigraron a los Estados Unidos buscando nuevas oportunidades. Daniel Álvarez Rojas, Televen. La Sociedad Venezolana de Infectología informó que las personas más expuestas a contagiarse de la fiebre amarilla son los agricultores, quienes practican ecoturismo y quienes visitan zonas boscosas o selváticas. Susana Quijada tiene el reporte. Adelante. Muchísimas gracias por este contacto que precisamente establecemos desde el programa ampliado de inmunización ubicado en el Hospital del Tigre en el estado Anzoátegui, donde las enfermeras nos comentan que han estado acudiendo las personas, en especial los viajeros, a vacunarse contra la fiebre amarilla. Más temprano conversamos con la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, la doctora Marbelis Hernández, quien nos indicaba que un 70% de la población venezolana está vacunada contra esta enfermedad vírica. Sin embargo, enfatizó en la importancia de que el 30% restante acuda a vacunarse, en especial cuando se aproxima el asueto de Semana Santa. Escuchemos. Los más expuestos generalmente son aquellos que están en las áreas boscosas, en las áreas selváticas, porque tenemos 2 ciclos de transmisión de este virus. Y hasta ahora los casos son asociados al ciclo selvático, es decir, esas personas que son agricultores, las personas que talan árboles, las personas que están en selva, en áreas boscosas, las personas que hacen turismo ecológico, que se adentran a estos ambientes en donde están los mosquitos. Allí, en esos casos, tenemos mosquitos como Haemococcus y Sabetes, que son los que van a hacer que se transmita el virus. Además de mantener un esquema de inmunización al día, la médico infectólogo hizo una serie de recomendaciones a las personas que planean disfrutar de actividades al aire libre. Utilizar repelente, puede ser icaridina, o utilizar también algunas prendas que sean de manga larga, en caso de camisas, en caso de pantalones, pues que sean pantalones largos, preferiblemente de colores claros. El personal de salud indicó que no pueden aplicarse esta vacuna a niños menores de 1 año, adultos mayores de 60 años y mujeres embarazadas. Si usted no recuerda haber cumplido con este esquema de inmunización, puede acudir a un centro de salud cercano. Este es nuestro aporte informativo para esta hora y con él devolvemos el contacto. Continuamos. A raíz de los avances en medicina y nutrición, la esperanza de vida de los animales ha crecido considerablemente, pero también se ha dado a conocer una nueva enfermedad, la demencia canina. El síndrome de difusión cognitiva o Alzheimer canino afecta la memoria, el aprendizaje y el comportamiento de los perros mayores de 11 años. Y es que los animales también tienen la capacidad de tener cualquier enfermedad como la de los seres humanos. Así lo indicó el veterinario Luis Sardiña, quien resaltó que para llegar a un diagnóstico definitivo son muchos los exámenes que se deben realizar. La demencia ya es una fase avanzada de desgaste cerebral y al igual que los humanos, pues ya hay pérdida de la profundidad de las circunvoluciones cerebrales y todo eso se determina pues a través del estudio de resonancia. El peligro está en que una mascota
que tenga lesiones diferentes se confundan como demencia. Lo que quiero resaltar con esto es que para llegar al diagnóstico de demencia tenemos que pasar por muchas alcabalas. El veterinario expresó que es difícil lograr la detección de la enfermedad en etapas tempranas, porque suele desarrollarse de manera repentina o puede asociarse o confundirse con el envejecimiento normal. ¿Qué podemos ver en una mascota con demencia? Bueno, abstracción del medio ambiente, pero ya no es una abstracción física, sino de que cazan moscas o se ponen contra un rincón en una pared y se quedan ahí por horas, ¿ok? Que se despierten en la madrugada, también a pegar gritos, ¿ok? A aullar profundo porque se desubican, les entran ataques de pánico. A pesar que la demencia canina no tiene cura, los especialistas indican que existen métodos que se pueden utilizar para ralentizar esta enfermedad, como por ejemplo, lo primero que se debe hacer es bloquear las zonas peligrosas de la casa, incorporar ácidos grasos omega 3 a la dieta, también utilizar ejercicios de adiestramientos y rutinas predecibles. Todas estas herramientas pueden ser de gran ayuda. Vanessa Urbano, Televen. Gracias, Vanessa. El cierre del principal atractivo del Parque Los Chorros, hace 2 años, su célebre cascada, tiene desconcertados a los visitantes que, sin embargo, siguen disfrutando del resto de sus instalaciones. ¿Cómo se encuentra el parque y qué se puede hacer en él? Lo vamos a ver en el siguiente reporte de nuestra compañera Génesis Rivas. El Parque Los Chorros, que se encuentra a los pies del Ávila, cuenta con espacios infantiles que pareciera que fueron abandonados. Sus locales internos abren solo los fines de semana, dependiendo de la afluencia de visitantes. En el recorrido conseguimos techos rotos e incluso zonas en descuido. Pero nada de esto se compara con el cierre al acceso a la cascada, que permanece cerrado debido a un deslizamiento de tierra y que aún representa un riesgo para quien desea bañarse en ella. No me parece que esté en buenas condiciones, no le están dando el mantenimiento que requiere el parque para que este es un sitio turístico. Aquí yo recuerdo que la gente aquí venía a hacer vida. Ahorita ellos se limitaron a que cierran algunas zonas, ya por aquí no se pasa y listo. O sea, no veo que le hagan mantenimiento a las instalaciones del parque. Y aunque algunos lamentan el estado actual de las instalaciones, para otros este parque sigue siendo la opción ideal para escapar del ajetreo de la ciudad. Es muy tranquilo, el ambiente es muy tranquilo, el río es muy limpio y el parque también es muy limpio. Espacio para relajarse, despejarse de todo ese trama que uno pasa en las calles. Buenas condiciones y limpio. ¿Qué es lo que más le gusta para hacer acá? La estadía al aire libre. A diferencia de otros parques de la capital, este mantiene el suministro de agua para bebederos totalmente operativos. Los fines de semana se mantiene con vida, desde actividades para hacer yoga al aire libre hasta partidas de ajedrez para adultos mayores. Según los guardaparques, se está trabajando para poder aplicar un muro de contención y así poder habilitar el paso hacia la cascada. Génesis Rivas, Televen. Bueno, a esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte internacional, Estados Unidos ataca un nuevo buque en el Pacífico Oriental, causando la muerte de 6 personas. Ya volvemos. Comenzamos en Colombia. Este domingo, en medio de un clima de violencia preelectoral, se llevaron a cabo elecciones parlamentarias donde también se escogieron los candidatos para las presidenciales de mayo. En las legislativas, el partido del presidente Petro encabezó las votaciones del Senado con 22% de apoyo, mientras que el uribista Centro Democrático lidera la Cámara de Representantes con 12,9%. El ex senador de izquierda Roy Barreras, la uribista de derechas Paloma Valencia y la ex alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de centro, se impusieron en la consulta y serán los candidatos a las elecciones presidenciales.
Este domingo Estados Unidos atacó un nuevo buque en el Pacífico Oriental causando la muerte de 6 personas, según informó el Comando Sur. El ataque, ordenado por el general de Infantería de Marina Francis Donovan, tuvo como objetivo una embarcación que dicen transitaba por rutas conocidas de narcotráfico, operada por organizaciones terroristas. Según informó el Comando Sur, Estados Unidos ha llevado a cabo más de 40 ataques en el Caribe y el Pacífico Oriental desde septiembre, con más de 140 muertos. Nos centramos en México. En el estado de Guerrero, las autoridades desmantelaron un laboratorio clandestino utilizado para el procesamiento de droga. Durante el operativo se incautaron más de 2.000 dosis de distintas sustancias ilícitas y 450 kilos de droga sintética. También se decomisaron 24.000 litros de precursores químicos, cerca de 20.000 kilos de sustancias químicas sólidas, centrifugadoras, tanques de gas, bombas de agua y otras herramientas utilizadas para la elaboración de narcóticos. 2 líderes narcotraficantes y otras 9 personas que fueron detenidas en una fiesta en una finca en las afueras de Guayaquil en 2024 fueron condenadas a 9 años y 4 meses de cárcel por tráfico de armas. Uno de los sentenciados es Celso Moreira, considerado por las fuerzas de seguridad como el líder invisible de la banda criminal Los Choneros, la más antigua del país, vinculada al cártel de Sinaloa de México, mientras que el otro sujeto es Rolando Federico Gómez, quien tiene a su mando a las Águilas, una facción de esta misma organización delictiva. Irán eligió a Mojtaba Khamenei, nuevo líder supremo, como sucesor de Ayatollah Ali Khamenei, abatido durante los ataques de Israel y Estados Unidos. El segundo hijo del fallecido Ayatollah Ali Khamenei es un clérigo de 56 años y ya su nombre se barajaba entre los posibles sucesores desde el día en que el Ayatollah Khamenei, de 86 años, murió en el ataque el 28 de febrero. Donald Trump afirmó que sin su aprobación, quien quiera que asuma ese cargo no durará mucho. Por su parte, Israel aseguró que el nuevo líder es su objetivo militar. Mientras tanto, Teherán continúa envuelta en nubes tóxicas tras los ataques israelíes a plantas petroleras. Fueron impactados 4 instalaciones de almacenamiento de petróleo y un centro de transferencia de productos petroleros en las provincias de Teherán y Alborz, que causaron al menos 6 muertos y 20 heridos. Las autoridades informaron que la distribución de gasolina estaba temporalmente interrumpida, pero instaron a la población a no preocuparse. Este domingo, casi 1 de cada 2 comercios abrió en Teherán, a pesar de estar sumidos en la oscuridad. Bien, ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales y redes sociales y diarios digitales del mundo. Comenzamos con el portal web de EFE. Ellos titulan: el Brent se dispara más de 17% y alcanza los $109 por la guerra en Irán. Estos valores son los máximos desde julio de 2022. Surgen ante los temores de suministro tras la escalada bélica en Oriente Medio. Este conflicto afecta al Estrecho de Hormuz, que es uno de los principales pasos marítimos para el comercio y por donde circula al menos 20% del petróleo mundial. Y en nuestro video viral de hoy tenemos el momento en que una avioneta se estrelló en el patio de una casa en Phoenix, Estados Unidos. Los 2 ocupantes, un estudiante y un piloto profesional, resultaron heridos, al igual que una persona que se encontraba en la vivienda en el momento del impacto, que dejó 2 casas levemente dañadas. Poco antes del accidente, la aeronave había presentado fallas mecánicas y se dirigía a un aeropuerto cercano. Bueno, afortunadamente solamente heridos y no hubo fallecidos en este terrible accidente. Pues muy bien, Gaudí, muchas gracias. Vamos a ver qué nos cuenta Eduardo Pino en los deportes la mañana de hoy. Eduardo, buenos días.
Muy buenos días a todos, feliz comienzo de semana y por supuesto tenemos que arrancar esta sección de los deportes hablando del Clásico Mundial de Béisbol porque Venezuela vuelve hoy a la acción en este torneo con un pie ya en la segunda ronda. Nuestro equipo que es dirigido por Omar López se enfrentará esta noche a las 7 p.m. a Nicaragua para buscar oficializar su pase a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. Vamos a repasar los que nos dejó la victoria el sábado frente a Israel 11-3, que por supuesto todo el país disfrutó a través de la señal de Televen, que está en todo. Venezuela desplegó su gran ofensiva. Por supuesto, Luis Arraez fue el gran protagonista de este encuentro. Luis Arraez, que se convirtió en el primer pelotero venezolano que conecta multijonrones en más de un desafío en la historia de los clásicos mundiales de béisbol. Arrancaba ganando en el mismo primer inning la selección de Venezuela, luego Salvador Pérez conectaba este imparable que traía Luis Arraez. Eugenio Suárez la depositaba en todo el jardín izquierdo y Venezuela en el propio primer inning iba a aumentar su ventaja 4-0. Luego Israel con este batazo de Stops que se iba a ir al más profundo del callejón del right field. A tercera base llegaba el corredor, Emmanuel de Jesús, que fue el abridor, que por cierto tuvo una salida estupenda, extraordinaria. Sin embargo, en el quinto episodio estaba lanzando juego perfecto hasta el quinto episodio, pero aquí entró la primera carrera de la selección de Israel. Luego Arraez, como ya lo mencionaban, volvía a conectar cuadrangular. Schweck la depositaba en el sexto inning entre el jardín derecho y el central. Luego venía el barrendero Michael García e iba a traer 2 para la goma y Venezuela iba a ampliar su ventaja. Anotaba también Ezequiel Tobar y por supuesto Luis Arraez. Por cierto, algunos dijeron que Arraez no debía estar en el Clásico Mundial de Béisbol. Bueno, Arraez demostrando todo lo contrario, ¿no? Y vaya que hay que ser bien osado para poner en duda la calidad de este extraordinario pelotero. Victoria de Venezuela 11-3. Si Venezuela vence hoy a la selección de Nicaragua, ya asegura su pase a los cuartos de final de un torneo que hasta ahora va de esta manera. Puerto Rico en el grupo A tiene 2 ganados y 0 perdidos. Puerto Rico estuvo a punto de perder ayer contra la selección de Panamá, pero finalmente pudo conseguir la victoria. Cuba también tiene 2 ganados y 0 perdidos. Canadá, que pudiera ser la gran decepción de esta fase de grupos si no avanza a la siguiente ronda, 1-1, Panamá 1-2, todavía con chance de clasificar. Y Colombia, ya eliminada, tiene 0 ganados y 3 perdidos. También por allí está el grupo B, que domina México 2-0. México ayer dio knockout, venció a Brasil 16-0. Italia 2-0. Estados Unidos también tiene récord de 2-0. O mejor dicho, México e Italia todavía... Entre ellos dos pienso yo que se va a definir el segundo lugar de este grupo. Gran Bretaña 0-3 y Brasil. Qué raro ver a Brasil en un Clásico Mundial de Béisbol o en un Mundial de Béisbol. 0 ganados y 3 perdidos. Por allá había un pelotero dominando una pelota de béisbol como que si estuviese jugando fútbol. Pero bueno, estos son los grupos A y B. Por supuesto el C. Japón tiene 3 ganados y 0 perdidos. Australia 2-1. China, Taipei, con esa victoria más que emotiva. Le ganaron a Corea. Los jugadores salieron llorando del terreno de juego. Todavía tiene chance de clasificar. Corea 1-2, que si queda eliminada sería... Esa sí sería la gran decepción de este Clásico Mundial de Béisbol. Y República Checa 0-3. El grupo de nosotros, el grupo de Venezuela, tiene a República Dominicana y a nuestra selección con 2 ganados y 0 perdidos. Israel 1-1, Países Bajos 1-2 y Nicaragua ya eliminado tiene récord de 0-3. Venezuela hoy con la obligación de ganar para certificar su clasificación y buscar mañana martes el primer lugar frente a la República Dominicana, que es el duelo que todos queremos ver. Hay mucho morbo en torno a ese Venezuela-República Dominicana. Así que ya saben que estamos totalmente entregados a nuestra selección y la estamos disfrutando por Televen en este Clásico Mundial de Béisbol 2026. Y tenemos que hablar de fútbol, por supuesto, porque el Real Madrid volvió a conseguir un triunfo agónico al ganar 2-1 frente al Celta de Vigo en la jornada 27. El Real superó 2-1 al Elche. También ayer el Valencia le ganó en un partido importantísimo 3-2 al Getafe. Y hablando del Real Madrid, con una multa de alrededor de $17,000, fue sancionado
el conjunto de la capital española tras un incidente protagonizado por un aficionado en el partido contra el Benfica en la Champions. La medida llega luego de que un seguidor del club realizara un saludo nazi dentro del estadio antes del inicio del compromiso. Dicha acción fue catalogada como un comportamiento racista y discriminatorio. Además de esta sanción económica, fue ordenado el cierre parcial del Estadio Santiago Bernabéu en 500 localidades de la tribuna sur inferior para un próximo partido. No obstante, la UEFA suspendió esta petición durante un año, tiempo en el que se evaluará si se repite un episodio similar. Increíble. De esta manera despedimos los deportes y ya saben, a partir de las 5:30 de la tarde hoy, la antesala del Venezuela-Nicaragua a las 7 de la noche, la voz de Play Ball. De esta manera despedimos los deportes, por supuesto. Que tengan una excelente semana, una semana que puede ser histórica para el deporte venezolano. La regadera, falta de poder. Increíble lo de Arraez. decía, ¿no? Qué pelotero tan extraordinario. Qué manera de conectar hits. Falta de poder y poco efectivo con, Sí, con los zurdos. Increíble. Lo más increíble es que había gente que no quería que fuera el clásico. Exactamente, por eso te digo. Bueno, gracias. Gracias a ustedes, que tengan una linda semana. Igualmente. Claro, y que bueno, todo el éxito del mundo para nuestro equipo ahí en el Clásico Mundial de Béisbol. Estaremos muy atentos, por supuesto, por las pantallas de Televen, de todas las incidencias. Con esto hacemos una nueva pausa para publicidad acá en el Noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Luis Crespo, economista. Ya venimos. Bien, Luis Crespo, economista y profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela, con quien hemos compartido en otras ocasiones, nos acompaña en la mañana de hoy. Bienvenido, Luis, muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, mucho de qué hablar, ¿no? Han pasado tantas cosas en tan corto tiempo, pero vamos a centrarnos en el tema económico. Hay un proceso de movimiento de piezas, han pasado cosas increíbles, acuerdos, firmas de contratos, negociaciones bilaterales, inversión internacional que se aproxima, sobre todo en el área petrolera, pero también en el área minera. Y luego todo el mundo se plantea, bueno, va a venir dinero, sí, van a venir recursos a través de vía de la renta, ¿no? Pero cómo se van a distribuir y cómo se van a manejar. Ese es el primer planteamiento por el cual podemos comenzar. Sí, 2026 ha sido un año muy dinámico. La información y los cambios que ocurren en minuto y segundo dejan atrás algunos análisis de contexto. En términos generales, el 2026 se proyecta como un año económicamente favorable para el país. Varias cosas han quedado atrás, varias cosas se han modificado. No es de menor peso la reforma a la ley de hidrocarburos que ubica un contexto para el sector petrolero totalmente distinto a lo que ha ocurrido en las últimas décadas en el país. Nada más veíamos cómo la semana pasada se anunciaban ya acuerdos con empresas transnacionales como Shell, World Reserve, que es en particular es una de las empresas que está demandando a Citgo y que, bueno, hoy en día hace un viraje hacia el país desde otras perspectivas. Incluso ExxonMobil envió una comisión técnica para evaluar su regreso, eso sí, solicitando rigurosamente seguridad jurídica y garantías, ¿no?, a largo plazo. Total, es que cuando ubicamos en contexto la modificación de la ley de hidrocarburos, la señal en el fondo de eso es una nueva legislación que pueda permitir en ese sector dar garantías de inversiones, nuevas reglas de juego y aspectos relacionados con la institucionalidad. Una de las características que se requería en mensajes de la economía venezolana o del país, cómo el problema institucional generaba una percepción negativa de los inversionistas. Pero creo que este 2026, desde el punto de vista de la actividad económica, es un escenario favorable. Vemos cómo la minería también... Tiene una reforma esta semana, creo que se comienza, Luis, a hablar y a discutir una reforma de la ley de minas para ampliar el abanico de posibilidades de inversión internacional. Claro, una nueva área de explotación de la actividad económica. Creo que ya se avanzó, como hemos reiterado, en el tema
petrolero, en el sector de la minería y bueno, las orientaciones que el nuevo socio comercial le ha dado a la presidencia encargada, la necesidad de fortalecer las externalidades o las condiciones para desarrollar la actividad económica, potenciar el sector el sector eléctrico, el sector hidroeléctrico, el tema de la vialidad, que son condiciones favorables o necesarias para que la inversión y la actividad económica se dé en mejores condiciones, cosa que estaba un poco destruida en el país. Claro, ahora fíjate, deudas pendientes, pero deudas locales que no tienen que ver solo con el dinero, sino con los compromisos de carácter social. Por ejemplo, dentro de ese espectro está lo de la creación de ese fondo soberano, como lo anunció la encargada de la presidencia, para estudiar el reajuste salarial, para invertir en salud, para invertir en educación, para invertir en vivienda, ¿no? Y ver en última instancia, eso tiene que ver con el planteamiento que te hacía antes, cómo se va a manejar el dinero, Luis, y cuál va a ser la transparencia en el manejo de esos recursos. Sí, es fundamental que eso esté sobre la mesa. En las últimas semanas hemos visto danzas de anuncios de millones y perspectivas de crecimiento muy favorables a la economía venezolana y por sector. Pero hay una gran deuda social que atender. Estas semanas entramos a más de 1.450 días con el mismo salario en un país donde los niveles de inflación y los niveles de devaluación han superado los 3 dígitos. Ya, el día a día son firmas de acuerdo, traslados de fondos ya no de Qatar, sino directo del Tesoro al Banco Central. Se han tratado de dinamizar las subastas y regularizar las subastas en el mercado cambiario para mejorar la oferta. Pero es muy inestable de todas maneras. Exactamente, pero se han realizado algunas subastas, superan o llegan a 800, 900 millones de dólares. Eso, el mensaje hacia el mercado cambiario es importante mantenerlo para evitar las distorsiones. Si institucionalizas, generas un flujo de divisas hacia el mercado y comienzas a dar respuesta a problemas de infraestructura y necesidades para operar o producir en Venezuela, los caminos serían favorables. Ahora, hay que darle respuesta también a los trabajadores y a la familia. Sí, eso es sin duda alguna. Ahora, ¿qué indicadores macroeconómicos a tu juicio deberían atacarse con prontitud para tratar de estabilizar? Porque viene un reajuste salarial probablemente, producto de esa renta petrolera, pero ese dinero también tiene que seguir fluyendo hacia el mercado cambiario, pero no se detiene la depreciación de la moneda frente a la divisa internacional. Encima de eso tú tienes que atacar el tema inflacionario, tienes que ver esto con el gasto fiscal, en fin, son una serie de variables que se cruzan y tú dices, bueno, pero ¿cuándo será el momento en que la economía venezolana comience a estabilizarse? Sí, dos elementos claros que deben atenderse en el país. Es una política monetaria y cambiaria que dé respuesta al comportamiento de esas dos variables. Uno, el tipo de cambio, y por eso describía que el mensaje de las subastas, que lo que significa es una oferta a un mercado que tiene una demanda que lo supera, y eso genera que el precio del tipo de cambio esté constantemente en alza, además de la incertidumbre de lo que es estar en Venezuela. Hay que atenderlo. Los anuncios en materia de reactivación económica son favorables hacia ese mercado. Tú hacías la acotación, pero las subastas no han sido regulares. Es una necesidad de que eso quede claro y que los agentes económicos tengan la percepción de que pueden asistir a un mercado cambiario a obtener las divisas. Si no, el precio tenderá al alza. No, y va a impactar evidentemente en la inflación. Algo tiene que hacerse con el fenómeno inflación. Pero bueno, hablaremos o seguiremos conversando enseguida, Luis. Vamos a hacer una pausa. Estamos con Luis Crespo, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, seguimos nuestra conversación con Luis Crespo. Bueno, hay más elementos que se suman. Por ejemplo, el tema de
lo medio comentábamos, de reforzar los diversos sectores de la economía venezolana, el sector industrial, el sector comercio y servicios, el sector primario, el sector agrícola, que es vital en este caso, y tienes que apuntalar el sector financiero para que pueda, por ejemplo, seguir elevando en el cuanto de recursos que tiene para que comiencen entonces a descargarse las líneas de crédito, que al final de cuentas es lo que va a mover la economía nacional. Sí, el crédito es fundamental en toda economía para su crecimiento. De hecho, si lo podemos resumir, es un instrumento para apalancar el crecimiento económico y en las economías estables de la región puede estar significando entre 35 y 45% de su PIB. En Venezuela está muy mermado el crédito, es prácticamente inexistente. La cartera bancaria puede estar significando un 3.5 del PIB nacional, tiene un rezago producto de todo ese problema económico y las perturbaciones que tuvimos en las últimas décadas. Pero, bueno, creo que hay que comenzar a hacer algunas cosas. La política monetaria asfixiante que hay hacia el sector y un encaje legal que se mantiene en 73%, tienes que comenzar a revisarlo. Si todos los anuncios que se están realizando en materia económica es a expandir la producción, a expandirla, a que va a crecer la inversión, bueno, tú también tienes que dar condiciones para el crédito. Y es allí donde es necesario que se revise esa política monetaria en términos o el encaje legal. Ya hay algunas propuestas, Concercomercio está planteando, o con Industria, disminuirlo a 53%. La necesidad de comenzar a que cumpla con su función. Teníamos el tema del tipo de cambio y la inflación. Sí. Hay una correlación entre la variación del tipo. Devaluación significa inflación. El Banco Central y el gobierno deben actuar responsablemente. ¿Qué hacer allí, Luis, por ejemplo? ¿Qué sugerencia surge o qué piensa que pudiera hacerse en ese sector? Bueno, el gobierno tiene que optimizar su planificación financiera. No puede seguir financiando las empresas del sector público con dinero emitido por el Banco Central. Es allí la necesidad de comenzar a revisar el funcionamiento del Estado venezolano. Quedarte con las empresas básicas, quizá las empresas fundamentales, el petróleo, el hierro, en fin, pero oye, pero hay una cantidad de recursos que se van por un tubo que tú no sabes a dónde van a parar, de empresas estatales que no tienen sentido. Eso tiene que pasar a la empresa privada. Hay ministros, exministros o funcionarios públicos de alta responsabilidad que plantean revisar la ley del trabajo, las condiciones laborales, sí, pero también deberían ver el estado y el funcionamiento de las instituciones públicas, sus niveles de eficiencia, porque, en fin, tienes que optimizar para poder, comenzar a generar unas condiciones de país diferentes. Se me ocurre preguntarte, el riesgo de mantener las políticas populistas cuando comiences a recibir dinero, la tentación de seguir con el dinero de la renta petrolera reforzando el populismo, que grave daño le ha hecho pues al desenvolvimiento nacional. Los populismos son ineficientes. Los subsidios bien definidos, como proyectos bien construidos, permiten responder a algunas coyunturas. Los subsidios no pueden ser sin objetivo, tienen que ser medibles, tienen que dar respuesta a problemas muy concretos. En América Latina y en Venezuela, algunos subsidios en distintos momentos han permitido responder y superar, pero no puede ser un subsidio separado de una política para responder a problemas estructurales. Además, los subsidios no pueden ser eternos porque no hay posibilidades ni masivos. Claro, el otro elemento que surge también para la reflexión es que tú no puedes desmontar esta cantidad de subsidios de un plumazo. No. Hay quienes son partidarios de ello, pero eso crearía un mayor malestar. Es decir, tú tienes que desmontar todo ese dinero y todos esos recursos que se manejan a lo mejor desordenadamente, todo lo que se va por aquí, por allá, el tema de pensiones, el tema de emisiones, eso tienes que ordenarlo. Tienes que hacerlos más eficientes, que puedan dar respuesta a los grandes problemas del país. Entonces sí, estamos en una coyuntura donde tenemos que ver el proyecto de país e inclusive comenzar a discutir hacia dónde vamos a dirigir a Venezuela, cuál es el proyecto de desarrollo nacional. Recordemos en momentos históricos donde aquí se discutía
los planes de desarrollo y en perspectivas veías al país en 4, 5, 6 años. Tenemos que pasar de estas décadas oscuras a discutir un país de futuro y con perspectiva. Ahora, eso pasa también, adicionalmente, Luis, por algo que se llama, que se repite en forma recurrente, que es la estabilidad política, la confianza, la seguridad jurídica también es fundamental, bueno, y la renovación y también la depuración de los vicios que existen dentro de la estructura, ¿no? Claro, para que un proyecto económico sea viable, tú tienes que tener instituciones fuertes y las reglas de juego claras. Retomando el inicio de la conversación, modificar la ley de hidrocarburos en 2 sesiones es un mensaje, fue el resultado de conversaciones, es un mensaje de unas nuevas reglas de juego para un sector, una actividad económica, así como se está planteando la de la minería. En fin, creo que el país va a un momento de revisar la institucionalidad y nuevas reglas de juego. Son fundamentales para asentar la democracia, el futuro y cómo nos vamos a entender. Claro, así es. Bueno, muchas gracias por tus comentarios, Luis, tus reflexiones y bueno, orientaciones de qué pudiera hacerse, ¿no? Y buscar el consenso, que es fundamental en este caso. Nos vamos a la pausa. Arte y espectáculos al regreso. Revelaron quiénes serán sus presentadores. La edición número 98 de los galardones más importantes del cine, que se entregarán el 15 de marzo, contará con el comediante Conan O'Brien como anfitrión por segundo año consecutivo. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Albanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal formarán parte del grupo de artistas que presentarán la edición número 98 de los Oscar, que se celebrará el 15 de marzo, informó este jueves la Academia de Hollywood. Asimismo, los premios más prestigiosos de Hollywood también contarán con la participación de estrellas internacionales como Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas y Gwyneth Paltrow. Todos ellos se suman a celebridades anunciadas previamente, como el español Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infinity, Demi Moore o los ganadores de las categorías de interpretación de la pasada edición a la lista de presentadores de la gala. Patrick Stewart presta su voz a todos los sonetos de William Shakespeare en un audiolibro. El universo de William Shakespeare se renueva para el público contemporáneo gracias a la voz de Sir Patrick Stewart, quien asumió el reto de grabar los 154 sonetos del poeta inglés en un nuevo audiolibro. La obra, titulada Patrick Stewart, interpreta los sonetos completos de William Shakespeare. Estará disponible desde el 7 de abril. Stewart, conocido internacionalmente por su interpretación del capitán Jean-Luc Picard en la franquicia Star Trek, no solo recita cada poema, sino que también comparte reflexiones personales sobre el proceso creativo. Según la editorial, el actor explora palabras, giros de frases y las emociones que los versos le provocan, ofreciendo un acompañamiento que busca profundizar la relación del oyente con la obra shakespeariana. Cruz Beckham comparte la esperanza de reconciliarse con su hermano Brooklyn. Las señales de distanciamiento en la familia Beckham se acentuaron en el último cumpleaños de Brooklyn Beckham, cuando los mensajes de felicitaciones enviados por sus padres y su hermano menor no recibieron respuesta pública del joven. Las imágenes y palabras de afecto publicadas en redes sociales contrastaron con la fría distancia que Brooklyn mantiene mientras celebraba en privado junto a su esposa Nicola Peltz. En medio de la tensión, Cruz Beckham rompió el silencio al expresar su deseo de reconciliación.
Abordado por un reportero, el menor de los hermanos varones solo ofreció un escueto feliz cumpleaños para Brooklyn, pero ante la insistencia sobre el futuro de la relación, admitió: espero que sí, respecto a una posible reparación de los lazos familiares. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones desde su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, los invitamos a continuar con más de nuestra programación. Recuerden, Televen está en todo. Será hasta mañana a las 6 en punto después del himno nacional.